Bueno, en este video vamos a analizar esa tercera parte del error del doctor en física José Edelstein y quiero que empecemos analizando algo que él dice y él está en el auditorio, ¿cierto? Y él les dice a las personas que no es lo mismo como envejece una persona que está aquí a como la que está en el otro lado. Entonces que por eso el tiempo es relativo. Pero hay que entender que no es que el tiempo sea relativo. Quiero que captes lo siguiente. ¿Cuál es el error de este doctor en física o postdoctor o lo que sea? El error que tiene es que no se está captando que hay situaciones relativas al tiempo universal. Es decir, no es lo mismo la situación que yo tengo si estoy en una montaña que si estoy sentado en un auditorio en una parte baja o cercana al centro de la Tierra. No son las mismas situaciones, son situaciones diferentes, pero son relativas al tiempo. Es decir, fluimos todos, ¿cierto? Con el tiempo, pero no es lo mismo la situación que yo tendría si estaría arriba de una montaña que si estuviera abajo de una montaña o en digamos, en una parte muy cercana a la tierra, pues al centro. ¿Por qué? Porque ahí los efectos de la gravedad son diferentes, varían, son situaciones relativas, pero son relativas al tiempo. Y nosotros podemos medir esas diferencias con unos tiempos y unos espacios relativos a ese tiempo y espacio universales. Es decir, que pareciendo que el tiempo es relativo, realmente ahí es unas diferencias relativas, es decir, no tenemos la misma situación, ¿cierto? Digamos que yo esté sentado en la parte de arriba de un auditorio, a sentarme en la parte de abajo, ¿cierto? En la parte más abajo, son diferentes situaciones en las que yo me encuentro, pero no por estar en diferentes situaciones el tiempo se ha vuelto relativo, ya que las diferencias que pueden resultar en la medición del tiempo hay que hacerlas como unos tiempos y unos espacios relativos. Es decir, que no es lo mismo como yo me pueda llegar a comportar estando arriba o estando abajo que como se vaya a comportar otra persona, ya que la influencia de la gravedad por la situación, por la posición en la que yo me encuentre es diferente. Pero eso no significa que por la situación en la que yo me encuentre el tiempo es relativo. No, el tiempo sigue fluyendo de manera absoluta. Es gracias a ese tiempo fluyendo de manera absoluta que yo incluso puedo llegar a decir cuáles son las diferencias relativas entre una situación de un cuerpo o de un fenómeno con respecto a otro. En ese sentido, lo que podemos ver es que esa extrañeza que nos transmite, repitiendo lo mismo José Edelstein que ya otros físicos, y es en decir que el tiempo es relativo, no capta este error fundamental y es que no, el tiempo no es relativo, no, no hay diferentes dimensiones del tiempo, solamente hay una dimensión del tiempo y en esa dimensión del tiempo, digamos que en relación al espacio, pues los fenómenos se comportan diferente, la gravedad genera efectos diferentes y nosotros podemos medir esas diferencias. Pero que nosotros podamos medir esas diferencias, eso no crea otras dimensiones del tiempo. No, solamente tenemos una dimensión, tiempo, y con la otra dimensión que sería la del espacio, que formaría la dimensión tiempo-espacio. Entonces este tipo de enfoques de que el tiempo y el espacio son relativos termina haciendo perder a la gente. ¿Por qué? Porque da ese aire de que no es que los físicos son los que saben entender al tiempo y el espacio realmente son relativos y no se dan cuenta que realmente lo que está cambiando es las situaciones, que no es lo mismo, por ejemplo, la situación que tengo yo acá si estoy sentado, que si estoy arriba de una montaña o que si estoy, digamos, saliéndome del planeta Tierra, no es lo mismo esa situación porque ahí la gravedad está influyendo de manera diferente y yo puedo medir esa diferencia, ese impacto de la gravedad sobre mí, yo lo puedo medir dependiendo de la situación en la que yo me encuentre y que aunque emplee medida del tiempo, la estoy empleando como un tiempo y un espacio relativo al tiempo, es decir, desde la situación en la que yo me encuentre, cuáles son los efectos de la gravedad que están ahí recayendo sobre mí, no que esto signifique que el tiempo y el espacio sean relativos.
No, quiero que te hagas esta imagen. Supongamos que estás en el planeta Tierra y tú puedes estar en una situación, en otra situación, en otra situación, en otra situación. Tú vas a analizar los efectos relativos que tiene estar en una o en otra situación con respecto al fluir del tiempo. Pero lo que estamos analizando es tu situación impactada por esa gravedad, ¿cierto? Y esa situación, por los efectos de la gravedad, es lo que hace parecer que el tiempo es relativo. Eso hace parecer, esa diferente situación por el impacto de la gravedad, hace parecer que el tiempo es relativo, pero el tiempo fluye, el tiempo pasa, el tiempo avanza, solamente que yo voy a medir es cómo me está afectando la gravedad, si estoy en una situación o si estoy en otra situación respecto a la gravedad misma. Eso no quiere decir entonces que el tiempo y el espacio sean relativos. No, porque si miramos lo que tiene que ver con el espacio no es relativo. Porque si te pones a detallar, hay más bien una parte del espacio en la que hacemos el análisis, una situación. Es decir, si yo estoy sentado, estoy en una parte del espacio, es decir, estoy en una parte relativa, ¿cierto? En una parte relativa del espacio con respecto al espacio. No que el espacio se relativizó, sino que si yo analizo, por ejemplo, los efectos de la gravedad, se está curvando una parte del espacio. No que el espacio sea relativo, no que el espacio sea curvo y a la vez no sea curvo. No, el espacio se mantiene, pero los efectos de la gravedad pueden tener impactos, digamos, en análisis particular, como lo que pasa con la Tierra, que ahí se está curvando, es una situación particular. Eso quiere decir que aunque se diga relativa, ese efecto de la gravedad, aunque se diga relativo, es relativo con respecto al espacio mismo, ¿cierto? Es esa parte que está curvada con respecto al espacio. Entonces este tipo de enfoques que le da José Edelstein repitiendo ese mismo error de que no habría como ese reloj, ese tiempo igual para todos, esto es falso, sí que lo hay, porque lo que estamos viendo acá es que cambias la situación, cambias la manera en la que se comportan los fenómenos con respecto a la situación que tienen en relación a la gravedad y que nosotros podemos analizar esa diferente situación, esa influencia de los efectos gravitacionales y no que el fluir del tiempo esté cambiando. Eso da cierto aire de misticismo, de genialidad en los físicos, pero es un error y lo que hay que analizar son esos argumentos y por qué es falso. Entonces, seguir reproduciendo este tipo de enfoques, ya que nosotros podemos entender todas esas diferencias relativas, es decir, todas esas mediciones que él dice que está haciendo, que hace como profesor. Claro, es que son digamos, mediciones que él hace como profesor que son válidas, pero son mediciones relativas al tiempo y espacio absolutos. Es decir, que no es lo mismo lo que me pasa a mí sentado en una parte del auditorio abajo que si estoy muy arriba del auditorio. No son los mismos efectos, pero seguimos en el espacio absoluto. Tanto yo si estoy abajo como yo que estoy arriba seguimos en el espacio absoluto, pero no es lo mismo los efectos gravitacionales que me influyen a mí en la situación en la que estoy que si estuviera arriba. Y esas diferencias las puedo medir, pero son, como digo, diferencias relativas al tiempo y espacio que son absolutos, es decir, de la situación en la que yo me encuentro, voy a analizar su impacto con respecto a la totalidad, ¿cierto? A la situación en la que estoy, voy a analizar la situación en la que me encuentro, es una situación relativa, pero es relativa a qué? Al espacio general y al tiempo en general. ¿Cierto? Eso es lo que estoy midiendo y que, digamos, lo estaría pasando de largo José Edelstein, repitiendo este mismo error de interpretación que ha venido, digamos, reproduciendo la física de creer que el tiempo y el espacio son relativos, pero ya vimos que estamos analizando la situación y esas situaciones dan, digamos, unos tiempos relativos, pero con respecto al tiempo. O sea, no es lo mismo lo como impacta la gravedad estando abajo que estando arriba, pero si estoy abajo como estoy arriba, estoy en el espacio. Pero tengo que analizar esa situación en la que estoy, ¿cierto? Esos efectos de la gravedad los analizo. Eso está mostrando que ese espacio es absoluto, que el tiempo es absoluto, pero como el impacto es diferente por la gravedad, pues yo voy a medir esa diferencia de cómo me estaría comportando ahí por esos efectos gravitacionales, pero es una diferencia que se permite, que se puede dar, que se mide en función a que el tiempo y el espacio son absolutos. Gracias a que son absolutos podemos entonces entender esas diferencias relativas. Si no fuera
absoluto no pudiéramos entender esas diferencias relativas o esas diferentes situaciones en las que uno evidentemente se puede hacer en el tiempo y el espacio mismo. Así que espero que medites mucho este video.